Hola, soy Richard. Este vídeo es para la modalidad electricidad, trata de bobinas o inductores. Empecemos con el tema. Para empezar, ¿qué es? Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. ¿Y de qué está constituido? Un inductor está constituido usualmente por una cabeza hueca de una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso, para incrementar su capacidad de magnetismo. Además, la bobina son componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético, cuando se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire. Su unidad de medida es el henrio. H en el sistema internacional, pero se suelen emplear los submúltiplos mH y mH. Sus símbolos normalizados son los siguientes. Existen bobinas de diversos tipos según su núcleo y según tipo de arrollamiento. Su aplicación principal es como filtro en un circuito electrónico, denominándose comúnmente choques. Estas son sus características. Permeabilidad magnética, M. Es una característica que tiene gran influencia sobre el núcleo de las bobinas respecto del valor de la inductancia de las mismas. Los materiales ferromagnéticos son muy sensibles a los campos magnéticos y producen unos valores altos de inductancia, sin embargo otros materiales presentan menos sensibilidad a los campos magnéticos. El factor que determina la mayor o menor sensibilidad a esos campos magnéticos se llama permeabilidad magnética. Cuando este factor es grande, el valor de la inductancia también lo es. Factor de calidad Q. Relaciona la inductancia con el valor óhmico del hilo de la bobina. La bobina será buena si la inductancia es mayor que el valor óhmico debido al hilo de la misma. Hay varios tipos de bobinas. Las primeras son las fijas. Con núcleo de aire, el conductor se arrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira este, quedando con un aspecto parecido al de un muelle. Se utiliza en frecuencias elevadas. Una variante de la bobina anterior se denomina solenoide y difiere en el aislamiento de las espiras y la presencia de un soporte que no necesariamente tiene que ser cilíndrico. Se utiliza cuando se precisan muchas espiras. Estas bobinas pueden tener tomas intermedias, en este caso se pueden considerar como dos o más bobinas arrolladas sobre un mismo soporte y conectadas en serie. Igualmente se utilizan para frecuencias elevadas. Poseen valores de inductancia más altos que los anteriores, debido a su nivel elevado de permeabilidad magnética. El núcleo suele ser de un material ferromagnético. Los más usados son la ferrita y el ferroxcube. Cuando se manejan potencias considerables y las frecuencias que se desean eliminar son bajas, se utilizan núcleos parecidos a los de los transformadores, sobre todo en fuentes de alimentación. Así nos encontraremos con las configuraciones propias de estos últimos. Las secciones de los núcleos pueden tener las siguientes formas. Las bobinas de nido de abeja se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda media y larga. Gracias a la forma del bobinado, se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo. Las bobinas de núcleo toroidal se caracterizan porque el flujo generado no se dispersa hacia el exterior, ya que por su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión. Las bobinas de ferrita arrolladas sobre núcleo de ferrita, normalmente cilíndricos, con aplicaciones en radio, es muy interesante desde el punto de vista práctico, ya que permite emplear el conjunto como antena colocándola directamente en el receptor. Las bobinas grabadas sobre el cobre, en un circuito impreso, tienen la ventaja de su mínimo costo, pero son difícilmente ajustables mediante el núcleo.
El segundo tipo de bobinas son las variables. También se fabrican bobinas ajustables. Normalmente la variación de inductancia se produce por desplazamiento del núcleo. Las bobinas blindadas pueden ser variables o fijas, consisten en cerrar la bobina dentro de una cubierta metálica cilíndrica o cuadrada, cuya misión es limitar el flujo electromagnético creado por la propia bobina y que puede afectar negativamente a los componentes cercanos a la misma. Esta es su simbología. Símbolo general de la bobina. Además de este que también es usado como un símbolo general. Bobina con núcleo de hierro silicio. Bobina núcleo de ferrita. Símbolo, bobina con tomas fijas de corriente. Símbolo de bobina variable. Bobina variable escalonada. Bobina polaridad de enrollado. Bobina con núcleo variable. Símbolo de inductancia. Bobina de accionamiento. Símbolo bobina blindada. Símbolo bobina deflectora. Bobina de núcleo saturable. Y por último el símbolo de bobina de electroimán. A diferencia del condensador, la bobina por su forma, espiras de alambre arrollados. Almacena energía en forma de campo magnético. Todo cable por el que circula una corriente tiene a su alrededor un campo magnético generado por la mencionada corriente, siendo el sentido de flujo del campo magnético, el que establece la ley de la mano derecha. Al estar la bobina hecha de espiras de cable, el campo magnético circula por el centro de la bobina y cierra su camino por su parte exterior. Una característica interesante de las bobinas es que se oponen a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Esto significa que a la hora de modificar la corriente que circula por ellas, ser conectada y desconectada a una fuente de poder, esta tratará de mantener su condición anterior. Una de las aplicaciones más comunes de las bobinas y que forma parte de la vida diaria, es la bobina que se encuentra en los autos y forma parte del sistema de ignición. En los sistemas de iluminación con tubos fluorescentes existe un elemento adicional que acompaña al tubo y que comúnmente se llama balastro. En las fuentes de alimentación también se usan bobinas para filtrar componentes de corriente alterna y solo obtener corriente continua en la salida. La operación de las bobinas se basa en un principio de la teoría electromagnética, según el cual, cuando circula una corriente a través de un alambre, este produce a su alrededor un campo magnético. Las líneas de fuerza que representan el campo magnético son perpendiculares a la dirección del flujo de la corriente. Si doblamos en algún punto el alambre para formar un bucle o espira, el campo magnético en esa parte del alambre se concentra dentro de la espira puesto que todas las líneas de fuerza apuntan en la misma dirección y convergen hacia el centro. Por lo tanto, si continuamos agregando espiras, formando una bobina propiamente dicha, los campos magnéticos creados por cada una se reforzarán mutuamente, configurando así un campo de mayor intensidad en el interior del sistema. El conjunto se comporta entonces como un electroimán. El campo magnético creado por una bobina de núcleo de aire, como la anterior, puede ser intensificado aumentando la corriente aplicada, o llenando el espacio vacío dentro de la misma con un núcleo de material magnético, que concentre mejor las líneas de fuerza. Otra es construyendo la bobina en múltiples capas, es decir, realizando un nuevo devanado encima del primer arrollamiento, uno encima del segundo, y así sucesivamente.